Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Hermanas que tienen la grande bendición de ver y de escuchar la palabra de Dios a través de este medio, deseo que Dios les bendiga abundantemente y también a través de su palabra, de la palabra bendita de Dios, sea esa norma, esa guía, por medio de la cual podamos nosotros aprender, sí, pero también llevar a la práctica la palabra bendita de nuestro Dios. Les invito a que primeramente elevemos a Dios una oración para que esta enseñanza sea de bendición a cada vida, a cada mujer cristiana, a cada hija de Dios. Oramos. Padre nuestro, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador, nos acercamos a ti en esta hora de la tarde, dándote muchas gracias porque nos regalas la vida, porque nos das la bendición de estar delante de tu divina presencia. Y en esta hora es para suplicar tu ayuda, la dirección de tu Espíritu Santo y Divino para poder atender y aprender de tu bendita y santa palabra. Te suplico, tomes mi vida en tus manos. Úsame, glorioso Jesús, para que pueda compartir esta palabra juntamente, Señor, con tus hijas o a tus hijas, y por lo consiguiente, Dios de los cielos, sea cada una de ellas bendecida con tu gloriosa y divina ayuda y tu palabra bendita, que es la norma de nuestra fe, pero también de nuestra conducta. Gracias te damos, Padre Celestial, porque creemos que tú haces misericordia, que tú vas a hacer en cada una de tus hijas aquello que necesita, aquello que requiere para honrar y bendecir tu maravilloso nombre. Te lo pedimos y te damos muchas gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El tema del cual aprenderemos en esta tarde es la hija de Dios siendo ejemplo en su conducta y deberes. Para esto vamos a leer la palabra del Señor. Primeramente en Tito, en el capítulo 2, en el versículo 3. Dice la palabra del Señor: las viejas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. Aquí la palabra del Señor nos habla de esa buena conducta, de ese ejemplo que cada mujer cristiana, ¿verdad?, debe mostrar, debe de ser con la ayuda del Señor. La hija de Dios es la persona que ha creído en Dios, que ha creído en Él y por lo consiguiente es hecha hija de Dios. Siendo, este es del verbo ser, y ejemplo es acción o conducta que puede inclinar a otros a que la imiten. Los deberes son actividades que se espera que todo ser humano realice. Y la conducta es la manera de comportarse de una persona. Además de que un deber es una obligación, es una responsabilidad, es un compromiso.
Así es que esto es lo que vamos a aprender. La hija de Dios siendo ejemplo en su conducta y deberes. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por darnos tan grande bendición de ser hechas hijas de Dios, por haber creído en su nombre. Esto dice la palabra de Dios en San Juan 1:12, que por haber creído en Cristo Jesús ahora somos hijos de Dios. En este caso somos hijas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el ser hijas de Dios nos lleva o debe llevarnos a ser ejemplo. En la manera de comportarnos. Debemos de ser ejemplo a quienes nos ven. Es decir, las ancianas deben de distinguirse en un porte santo. Las ancianas deben, con la ayuda del Señor, dar ese buen testimonio, ese buen ejemplo, donde quiera que estén, ya sea en su casa, en el templo, en la calle, a donde quiera que tiene que ir o que tenga que ir, la mujer cristiana ha de distinguirse por su porte, por su comportamiento, con la ayuda del Señor Jesucristo. Y bueno, lo que tiene que ver con su vida o en su vida espiritual, debe de ser ejemplo en la adoración. Debe ser ejemplo también en la lectura de la bendita palabra de nuestro Dios. Sí la lee en el templo, sí la lee cuando va al templo, pero también en casa debe leerla, porque con esto está dando un ejemplo a los suyos, de manera que ellos también lo hagan. Ellos también quieran imitar a esa mujer que lee la palabra de Dios, que echa mano del ayuno también, con la ayuda del Señor Jesucristo, y sobre todo también la asistencia a la casa de Dios. Es una mujer que está al tanto de sus actividades, de sus compromisos, no solamente en casa, no solamente en el hogar, no solo como esposa, sino sobre todo como hija de Dios. Y al ser así, debe de tener en cuenta que el asistir al templo, el asistir a la casa de Dios, esto será para ella de grande bendición. Porque ¿dónde es donde puede pedir a Dios la ayuda, la dirección, donde puede ser llena de la presencia de Dios para poder ser ejemplo, para poder dar ese buen testimonio? Pues en el templo, en la casa de Dios, también en su casa. También ahí puede orar, puede cantar, pero Dios ha elegido el templo donde puede la mujer cristiana disfrutar de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso a través de su glorioso y divino Espíritu. Siendo así, la mujer ejemplo de santidad, como aquel que nos ha llamado es santo, dice la palabra de Dios, sed también vosotros santos. La hija de Dios debe serlo, debe de luchar cada día y de pedir
a Dios que les santifique a través de su glorioso Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Pues el Espíritu Santo es el que nos santifica y nos guía a toda verdad, nos guía a toda justicia, para que de esta manera seamos agradables a nuestro Dios y caminar con rectitud. No debemos olvidar, hermanas, que hay muchos ojos que nos ven. No debemos olvidar que hay mucha gente que pone sus ojos en la mujer cristiana, en la hija de Dios, y que quieren ver en ella una vida ejemplar. Esa vida que inspire confianza, que inspire respeto, donde quiera que esté, como dije hace un momento. Pues la palabra de Dios dice en San Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Alabado sea el Señor. Tiene que ver mucho su ejemplo en lo espiritual, sí, pero también tiene que ver mucho con la manera de conversar. Pues la palabra del Señor Jesucristo dice que la mujer debe distinguirse por un porte santo, pero no calumniadoras. La hija de Dios no debe de ser calumniadora. La persona calumniadora es aquella que miente, que detracta, que culpa o que delata de manera maliciosa con la intención de dañar la reputación a alguien. Como mujeres cristianas, se debe tener mucho cuidado. ¿Cómo se habla? ¿Cómo se expresa delante de los demás? Dice la palabra de Dios en Efesios 5:29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes, es decir, para que sea de bendición. No salgan palabras torpes de la boca de la hija de Dios. No. Y con esto no quiero decir que ya no va a hablar, que va a estar siempre en silencio, que va a estar siempre callada. No. Sí puede hablar, sí puede expresarse, pero que esa palabra sea buena, sea para edificar a otros. Se ha escuchado de hermanas que dicen, pero es que yo dije la verdad, es que cuando hablé solo dije la verdad, sí. A veces no es un chisme, no es una mentira, es una verdad, pero que muchas veces se está mal encauzando para que otros se enteren, para que otros sean dañados, para que alguien tenga que sufrir las consecuencias. Tenemos que pedirle mucho a Dios
nos ayude para ser ejemplo en nuestras conversaciones. Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice, como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, estando lejos del conocimiento de Dios, sino como aquel que nos ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Y para esto se necesita siempre la ayuda bendita de Dios y depender de Él. Porque muchos necesitan algún consejo. ¿Y a quién van a acudir? Si usted está pensando, pues a su guía espiritual, pues a la esposa del pastor, sí, está bien, eso es muy bueno. Pero también hay hermanas que tienen que ser ejemplo, que deben ser ejemplo en su manera de conducirse, en su manera de caminar, en su manera de conversar. Que haya otros que le tengan confianza, que puedan acercarse a ella, a esa mujer, a esa hija de Dios, para pedirle un consejo. Tal vez para hacerle ver alguna situación por la cual está atravesando, pero saben que de esa mujer van a tener algo bueno, porque esa mujer es ejemplo y no se lo van a contar a quien sea, sino a quien trata de ser ejemplo y de conversar con rectitud, podemos decir, que trata de agradar a Dios en sus conversaciones. También la palabra del Señor dice que debemos ser ejemplo en honestidad. Acuérdense del tema, recuerden el tema. La hija de Dios siendo ejemplo en su conducta y en sus deberes. La palabra del Señor Jesucristo dice en Tito capítulo 2, donde leímos al principio, dice, maestras de honestidad. La mujer debe de distinguirse por un porte santo, pero también debe ser maestra de honestidad, es decir, mujeres del bien. Como honestidad se designa la cualidad de honesto, haciendo referencia a un conjunto de atributos personales tales como la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez. En la forma de ser, en la forma de actuar. Una conducta recta que agrade a Dios. Y que también a través de esa conducta pongamos en alto el nombre del Señor. Alabado sea Dios para siempre. Bendito es el Señor. Dice la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad, gloria a Dios.
Bendito es el nombre del Señor. Hermanas, tenemos la palabra de Dios. Y aquí nos dice que pensemos en lo justo, en lo recto, en lo honesto, en todo lo que es de buen nombre. En esto pensemos con la ayuda del Señor. Y esto permitirá que usted sea una persona que esté dando un buen testimonio y esté proyectando a otros la luz de Cristo. Esa luz que le permite brillar, esa luz que le permite alumbrar, esa luz que le permite alumbrar a los que están en obscuridad, en tinieblas o dudando, a punto de claudicar. Pero hay una hija de Dios que está siendo ejemplo. Una hija de Dios que lucha porque su conducta agrade sobre todas las cosas y sobre todo, podemos decir, a nuestro Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos llamó, porque Dios nos llamó y a través de su Hijo Jesucristo nos da lo que necesitamos. Y para ser guiadas y orientadas a la luz de su palabra, también nos da su maravilloso y bendito Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Y así podríamos mencionar muchas cosas más en las que la mujer debe ser ejemplo. También debe serlo en su manera de vestir. Debe ser honesta, no provocativa, no. Debe de vestir con decencia y, bueno, en toda la extensión de la palabra, con honestidad, como dice la palabra del Señor Jesucristo. Todo esto es muy bueno y sobre todo podemos decir que es agradable ante nuestro Dios omnipotente. Ahora ya hablamos acerca de la conducta, ahora veamos los deberes. Ya vimos también al principio lo que es un deber. Un deber o deberes son actividades que se espera que todo ser humano realice. Es decir, es una obligación, es una responsabilidad, es un compromiso. Bendito sea el nombre del Señor. Y también, al ser ejemplo, la mujer cristiana en su conducta, lo va a hacer en sus deberes. De igual manera, son muchos esos deberes, esos compromisos. Pero hoy vamos a hablar solo de uno, es decir, enseñar, como nos dice la palabra bendita de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. En Tito capítulo 2, que es de donde estamos aprendiendo, en el versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. Este es un deber, enseñar, y la enseñanza ha de ser continua.
enseñar de palabra y enseñar con el ejemplo. Porque si solo enseñamos de palabra y nuestro ejemplo, o el ejemplo dice todo lo contrario, o se está haciendo todo lo contrario, entonces el ejemplo que se está dando no dejará que se escuchen esas palabras, no dejarán oír esas palabras, porque se dice, me está enseñando una cosa y ella hace otra. Esta mujer me enseña una cosa, me dice que debo de comportarme, que debo de vestir, que debo de hacer, que debo de conversar así y así, pero ella no lo hace. Y no todas las jóvenes, porque en este caso se trata de la enseñanza a las mujeres jóvenes, a las casadas, pero que están jóvenes, que necesitan la orientación, que necesitan la ayuda, que necesitan el consejo, pero ¿de quién lo van a recibir? De usted, hermana, de usted, siempre y cuando sea esa mujer que está luchando para ser un buen ejemplo. Y así podrá enseñar a las mujeres jóvenes. Este es un deber. Es la responsabilidad de la mujer cristiana enseñar a las mujeres jóvenes, a las que ya están casadas, pero que no tienen experiencia. Se ha dicho, no hay una escuela para matrimonios. No, no la hay. No hay una escuela donde puedan inscribirse las que se van a casar. No la hay. No hay una escuela o un curso donde puedan inscribirse todas aquellas señoritas que están a punto de casarse, que van con ilusiones, con mucho ánimo de formar un hogar, pero que no saben lo que tienen que hacer, todo el deber con el cual tienen que cumplir o que llevar a cabo esos deberes, esas obligaciones. Entonces necesitan de una persona con experiencia, de una hija de Dios que es ejemplo, pero que a través de la palabra del Señor va a dar el consejo que esa mujer joven necesita. ¿Y qué es lo que va a enseñar la anciana o la mujer que ya tiene experiencia en cuanto al matrimonio y demás? Bueno, le dijo el apóstol Pablo a Tito, diles a las ancianas, a las hijas de Dios, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes. ¿Y qué quiere decir prudentes? Avisado, advertido, precavido, es decir, actuar sabiamente. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia es precavida, está al tanto de su persona, pero también
al tanto de todos aquellos o de la familia, es decir, del esposo y después de los hijos. Es que esa mujer debe ser prudente, avisada, advertida, con la ayuda de Dios. También la hija de Dios, que es ejemplo, ha de cumplir con el deber de enseñar a la mujer joven que ame a su marido y a sus hijos. Dice, que les enseñen a las mujeres jóvenes que amen a su marido y a sus hijos. Que cumplan con ese gran deber que han adquirido, respetando y valorando a su esposo, dándole el lugar que debe tener, según nos dice la palabra bendita de nuestro Dios. Dice Primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra crean. Esa mujer debe de sujetarse a su marido, porque hay esposos que no son cristianos. No todas las hermanas tienen la bendición, la dicha de tener un esposo cristiano. Es decir, algunas se han casado con alguna persona inconversa, con algún varón inconverso. Pero ese varón sabe que ella es cristiana, que su esposa es cristiana. Por tanto, ¿qué espera de ella? Espera que le ame, espera que le respete, espera que le valore. Alabado sea el nombre del Señor, y que con su manera de hablar, pues sea ganado para Cristo. Bendito es el Señor. También dice la palabra de Dios que les enseñen a ser templadas. Es una cualidad humana que consiste en actuar o hablar de manera cautelosa y justa. Y ya vimos cómo debe conversar la hija de Dios, es decir, aquella que quiere ser o que es ejemplo, pues esto es lo que debe llevar también a enseñar, a aconsejarle a las mujeres jóvenes, que sean templadas, que sean cautelosas, cuidadosas en su manera de hablar y que actúen de una manera justa con la ayuda del Señor. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Cristo. También dice que les enseñen a ser castas, es decir, puras. Y una mujer pura es aquella que se abstiene de lo que se considera ilícito, de lo que no es agradable delante de Dios. Entonces, la mujer con experiencia, la mujer que es ejemplo, va a cumplir con ese deber de enseñarle a la mujer joven que sea pura. Dice la palabra del Señor que sean fieles en todo a sus maridos. Que la mujer joven sea fiel a su marido. Va a ir aprendiendo la mujer joven muchas cosas. Con el paso del tiempo, sí, pero también debe de saber
que va a ir aprendiendo y obteniendo la ayuda de Dios si es que ella cada día va a los pies de Cristo y lee la palabra de Dios, y ahí es donde va a encontrar cómo conducirse, qué hacer, pero debe ser orientada, debe ser enseñada. Y una mujer madura que camina en rectitud le va a enseñar a que debe ser fiel a su marido, a su esposo, que debe comportarse de tal manera que inspire esa confianza a su esposo. Es decir, fiel en todo, decente en su porte. Esto habla de su comportamiento y también de su vestido. ¿Cómo debe la mujer joven comportarse? Y ese comportamiento también podemos decir que debe ser donde quiera que esté. Y aun cuando esté su esposo o no esté, ella debe de comportarse bien. Debe de tratar de vestirse bien. Y cuando decimos bien, no hablamos de marcas, estamos hablando de honestidad. Puede ser ropa muy sencilla, pero honesta, con la ayuda del Señor Jesucristo. Así es que, ¿ven, hermanas? ¿Cuántos son los deberes? ¿Cuán grande la responsabilidad de la hija de Dios cuando es ejemplo? Por su madurez, por su experiencia, ahora es de bendición para otras al aconsejarles, al enseñarles cómo y de qué manera deben ser. Tenemos también en la palabra del Señor, en Tito, ahí seguimos en el capítulo 2, dice el versículo 5, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa. Que enseñen a las mujeres jóvenes a tener cuidado de la casa, del trabajo que debe llevarse a cabo en casa. Y si hablamos del trabajo, ¿verdad que es mucho? Es mucho el trabajo de una mujer en casa. Tal vez alguna vez le han preguntado a un hijo, ¿y tu mamá en qué trabaja? Y el hijo dice, pues en nada, no trabaja. ¿Cómo no? ¿Y quién hace los quehaceres del hogar? De la mujer depende la limpieza de la casa. De la mujer depende la elaboración o la preparación de los alimentos. De ella depende que la familia coma, se alimente. De ella depende también que la ropa esté limpia. Es mucho el trabajo de una mujer. Y no se puede pasar por alto esto. No se le puede decir, pues no le des de comer. No lave su ropa, que se la lave él, tiene 2 manos. No es así. Por eso, mujeres con experiencia, enseñen a las mujeres jóvenes. Aquellas que tienen hijas, enséñenles cuál va a ser su responsabilidad cuando ellas se casen. Enséñenles posiblemente a cocinar, enséñenles cómo se hacen esos trabajos. Aunque esas hijas estudien
o tal vez tengan algún trabajo fuera de casa, pero enséñenlas, les estarán haciendo un gran bien. Pero ¿quién más puede hacer esto? La mujer, a la que Dios en su grande misericordia ha llamado, ha capacitado, le da esa grande bendición ya de tener experiencia por el paso del tiempo, por el paso de los años, ya sabe cómo hacerlo, pero debe de enseñarle a las más jóvenes. También dice que les enseñe, que sean buenas, que sean bondadosas, que sean mujeres virtuosas. Dice la palabra de Dios, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a la de piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. ¿Por qué? Porque se le enseñó o se le está enseñando a que sea buena, que sea virtuosa, que sea bondadosa. Y bueno, un retrato lo tenemos en Proverbios 31 del 10 hasta el último versículo. Porque dice que cuando la mujer es buena, el corazón de su marido está en ella confiado. Él puede salir, el marido puede salir, pero puede ir con confianza de que tiene una buena esposa, una buena mujer, una mujer virtuosa que estará al tanto de todo en casa, estará al tanto de todo en el hogar. Por eso puede irse con confianza. El corazón de su marido está en ella confiado y no habrá necesidad de despojo. ¿Cuántas cosas hace la mujer virtuosa? Pero, bien, necesita ser enseñada para poder ser una mujer buena con la ayuda de Dios. ¿Verdad que tantas veces se ha escuchado esta expresión? Pero aquella mujer es mala, pero aquella actúa así, pero aquella hace cosas incorrectas. No, de la hija de Dios, que es ejemplo y que enseña bien, va a tener buenas discípulas, van a aprender bien y por lo consiguiente van a ser mujeres buenas, que no solo agradan a su marido o aún a sus hijos, porque la palabra de Dios dice, levantáronse sus hijos y llamaronla bienaventurada, y su marido también la alabó. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Por ser una mujer virtuosa, de buenas obras, pues por estar al tanto de todo aquello que está a su alcance. Bendito es el nombre del Señor. Y también dice la palabra del Señor Jesucristo en Tito 2, en el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. El versículo 5 dice, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, que sean buenas, sujetas a sus maridos, que les enseñen, que se sujeten a su marido. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 18, mujeres,
estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Gloria a Dios. Estas cualidades son muy necesarias porque el apóstol Pablo dice que la mujer debe de estar sujeta a su marido. En la actualidad, cabe mencionar que muchas mujeres ya no están de acuerdo con esta sujeción al esposo. Se habla del empoderamiento de la mujer. Se ha dado mucho auge sobre esto, se ha hablado mucho sobre esto. Mujeres que no quieren estar sujetas. Mujeres que ya no quieren obedecer al esposo. Mujeres que quieren ser libres, aún formando un matrimonio. Pero la palabra de Dios dice que no es así. La palabra del Señor dice que la mujer casada debe de estar sujeta a su marido. Mujeres jóvenes, la palabra del Señor dice que debes de sujetarte a tu esposo. Pero muchas jóvenes cuando se casan, ¿no hay alguien que les haya dicho esto? ¿No les han enseñado esto? Por eso se requiere de personas, de mujeres maduras, de mujeres con experiencia que enseñen, que aconsejen, para que a esas mujeres jóvenes les vaya bien, para que a esas mujeres jóvenes les vaya bien y también sean de bendición para otras mujeres. Que la mujer cristiana pueda ser de bendición aún para otras personas que no son cristianas, pero que al ver la manera de vivir de esa mujer que cree en Cristo, de esa mujer que acude a un lugar especial como es la casa de Dios, donde se alimenta de la palabra, donde se goza en la presencia de Dios, donde recibe bendición de Dios, donde se llena de la presencia del Espíritu Santo de nuestro Dios. Muchos se dan cuenta que esa mujer es diferente. ¿Y cómo no ser diferentes? Si Cristo habita en nuestro corazón, eso es lo que marca la diferencia. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De modo que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y Cristo, viviendo en nosotros, es nuestro ejemplo. Él es el ejemplo a seguir. Hermana, ¿se da cuenta que usted es y puede ser de grande bendición siempre y cuando se esfuerce, luche para que su testimonio sea agradable delante de Dios? Por eso el apóstol Pablo le dijo a Tito, diles a las mujeres ancianas que se comporten, que sean ejemplo. ¿Por qué? Porque hay muchas más
que está necesitando alguna enseñanza de que esa mujer fiel a Dios, esforzada, que esa mujer valiente, que esa mujer que está cada día a los pies de Cristo Jesús. Hay muchas mujeres jóvenes que necesitan la dirección, la orientación, y solo la van a obtener a través de mujeres que están luchando por agradar a nuestro Dios Todopoderoso. Hermana, no dude. Hermana, Dios le ha llamado para ser de bendición. Dios le ha llamado para que usted pueda cumplir con esos deberes. Y dije, aunque son muchos, vemos en esta hora, en esta tarde, ese deber de enseñar. Es así, como a través de la palabra de Dios aprendemos sobre este tema. La hija de Dios siendo ejemplo en su conducta y deberes. Necesitamos la ayuda de Dios para seguir, para ser o seguir siendo de bendición. Hermana, pídale a Dios que le ayude. Pídale a Dios que le dirija. Si en algo posiblemente ha fallado, considérelo y pídale al Señor que en esa parte, en esa área, sea Dios el que se glorifique para que usted pueda ser de bendición a otras. Acuérdese, las mujeres jóvenes necesitan ser enseñadas. Y ese es parte de su compromiso, del compromiso de usted. Ese es parte de su deber. Es su responsabilidad el enseñar y el velar por esas mujeres jóvenes. Por lo consiguiente, cumpla con sus deberes, aunque son muchos. Hoy solo hemos visto el de enseñar a las mujeres jóvenes. ¿Les parece, hermanas? Elevemos a Dios una oración. Démosle gracias a Dios por esta enseñanza, pero también pidámosle que Él nos siga ayudando, que Él nos siga bendiciendo y que ahí donde usted está, donde usted vive, sea una mujer distinguida. A donde usted tiene que dirigirse o caminar, sea una mujer distinguida. Y en la casa de Dios, de igual manera, lo sea, con la ayuda del Señor. Así es que le invito para que elevemos esta oración a nuestro Dios. Poderoso Padre Celestial, en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador, te damos gracias. Muchas gracias, Padre Celestial, por tener esta palabra divina, palabra bendita para cada mujer, para cada hija tuya, para cada una de nosotras. Muchas gracias. Cuánto necesitamos día a día de tu presencia. Cuánto necesitamos de ti, Dios omnipotente. No lo hemos logrado todo. Y mientras estamos en esta vida, tenemos necesidad de ti. Te necesitamos continuamente, te necesitamos a diario. Te necesitamos, poderoso Dios, para ser esas mujeres que tú quieres que seamos.
Esas mujeres, bendito Dios, que seamos ejemplo. Esas mujeres, Dios de la gloria, que has levantado para ser hijas tuyas, para estar en tu casa, para servirte, para aprender de tu palabra, para estar delante de ti y en oración, Señor, llevar las necesidades no solamente nuestras, sino también de aquellas mujeres jóvenes que están necesitando continuamente de el consejo, de la enseñanza. Pero Dios omnipotente, pedimos que extiendas tu misericordia, que te glorifiques, bendito Dios, y que uses la vida de cada mujer cristiana. Si alguna no está siendo ejemplo, si alguna no está dando un buen testimonio, te pedimos, Señor, que tengas a bien obrar en su vida. Ten a bien glorificarte, pon temor tuyo en su corazón, pon temor tuyo en su vida, pon temor tuyo en esa mujer que ha creído en ti, pero que hay cosas que le son difíciles, Señor, de hacer o de llevar a cabo. Tu palabra nos habla de que debemos ser ejemplo, nos enseña, bendito Dios, que debemos ser ejemplo en nuestra conducta, en nuestra manera de conversar, en honestidad, que debemos ser mujeres de bien y todo aquello que nosotras debemos ser, o que tu hija, Señor, que está escuchando en esta hora esta enseñanza, que tu hija que está viendo y escuchando tu palabra a través de este medio, oh Dios de los cielos, sea una bendición, sea una bendición. Dirige, Padre Santo, con tu divino Espíritu a cada una de tus hijas, de manera que se cumpla lo que dice tu palabra. La mujer sabia edifica su casa, la mujer sabia ha de saber enseñar, ha de saber aconsejar a las mujeres jóvenes. Por tanto, ayúdanos en nuestra conducta. Ayuda a cada una de tus hijas, bendito Salvador, y si algo hay que se le hace difícil, permite que pueda acudir a ti, porque tú eres el que puedes ayudarle y dotarle, Dios mío, y darle todo aquello que necesita para gloria de tu nombre. De esta manera podremos cumplir con nuestros deberes. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Las mujeres jóvenes necesitan del consejo, pero da, Señor, esa gracia, todo lo que sabes que la mujer con experiencia, Señor, necesita, tú has de darle, de prodigarle, de ayudarle, de bendecirle. Entonces, también nos darás la gracia para hacer de grande bendición a otras mujeres jóvenes. Toma, Señor, en tus manos nuestra vida, la vida de cada una de tus hijas que ha escuchado tu palabra. Si alguna está luchando, si alguna está batallando, si alguna consigo mismo aún está batallando, te pedimos, tengas misericordia, pero que haya en nuestra mente y corazón siempre el anhelo y el deseo de ser mujeres de bien para honrar tu maravilloso nombre donde quiera que estemos. Gracias, Padre, por Cristo nuestro bendito y santo Salvador. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.